democracia que vivimos ahora el actual gobierno, ¿no?, del presidente Ollanta, que también va presentando cambios. Es una gestión pública, como digo, que siempre está evolucionando, ¿no? Pasan las gestiones, pero la gestión pública no se detiene, está evolucionando, ¿no? La gestión pública sigue evolucionando, presenta cambios. Y ahora, por ejemplo, durante el presente gobierno, ¿cómo nuestra gestión pública está presentando cambios? De muchas maneras, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se han creado ya nuevos programas, ¿no? La gestión pública ha crecido, la gestión pública sigue creciendo en el país, y vemos cómo se crean nuevos programas como, lógicamente, orientados ¿a qué? A beneficiar a las clases más necesitadas del país. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que beneficiar a las clases más necesitadas del país? Porque el objetivo actual del Estado, o el fin supremo del Estado, es la persona humana, es el ciudadano, y no como años atrás, no como en la década de los 60 o 70, en la que el fin supremo de la sociedad era el Estado. Entonces todos teníamos como fin supremo el Estado. No, ahora el concepto ha cambiado actualmente, y actualmente ha cambiado, y ahora es la persona humana, o el ciudadano es el fin supremo del Estado. Entonces, si el fin supremo es la persona humana, lógicamente todas las actividades y funciones del Estado tienen que darse en función ¿a qué? A la persona humana, ¿no? Y en base a esa política y ese lineamiento se está cumpliendo actualmente. ¿De qué manera? Con la creación de programas básicamente de interés social. Y así tenemos que se crean los programas en el Estado. Se han creado el programa, por ejemplo, Cuna Más, ¿no? Pensión 65, ¿no? Programas Mi Riego, Mi Techo, y diferentes, nuestro barrio, nuestra ciudad, o sea, diferentes programas que va creando el Estado. ¿Con qué finalidad? Justamente con la finalidad de ¿qué? De satisfacer las necesidades de la persona humana, en este caso de las necesidades de las clases más pobres del país, ¿no? Entonces la gestión pública está evolucionando y está cumpliendo uno de los roles que tiene que cumplir el Estado, que es satisfacer las necesidades de la persona humana. ¿Bien? Entonces se van creando así los diferentes programas, ¿no?, que ya hemos enumerado, y esos son los programas actuales. Entonces la gestión pública ha ido evolucionando. Tenemos una gestión pública actual que se aboca ¿a qué? A cumplir el rol de satisfacer necesidades de la persona humana. Ahora, también tenemos dentro de esta gestión pública que se ha dado marcos normativos justamente para favorecer esa situación, y ya tenemos código de ética que busca ¿qué? Transparentar la función del Estado. Tenemos además que la ley de simplificación administrativa que busca ¿qué? Desburocratizar la función del Estado, ¿no? Hacer que los trámites sean más fáciles para el ciudadano, ¿no? Y que no sean tan engorrosos. ¿Bien? Tenemos así la ley de simplificación. Últimamente, y ya a partir del 2013, ¿qué se ha dictado? O sea, ya vienen, dentro de estos cambios que va generando la gestión pública, ya vienen cambios importantes también ¿en qué? En el régimen laboral del país, ¿no? Se ha dictado la ley Servir, ¿no? La ley Servir, que justamente ¿qué tiene por objetivo, por objeto? ¿No? Crear un nuevo régimen laboral en el país, el llamado régimen del servicio civil, ¿no? Que va a crear ¿qué cosa? Un solo régimen a nivel nacional, ¿no? O sea, van a desaparecer los diferentes regímenes laboral del país para que los trabajadores estén inmersos dentro de un solo régimen laboral, ¿no? Entonces, a partir de que se inicie el régimen de servicio civil, pues nos vamos a olvidar de trabajadores 276, o trabajadores 728, o trabajadores CAS, ¿no? Como es actualmente, ¿no? Entonces, estos cambios van a generar toda esa situación. Un cambio también en el rostro, ¿no? En el rostro laboral del país, ¿no? Entonces tenemos una gestión pública que no está parando, no está avanzando. Y vamos a ver que en la actualidad, si bien es cierto, hemos dicho que la gestión pública ha seguido avanzando y evolucionando, también hay retrocesos en algunos aspectos. O sea, el problema es que, si bien es cierto, tenemos una ley de modernización, esta modernización tampoco camina en forma como un reloj, ¿no? Lamentablemente nuestra modernización del Estado no está caminando tampoco como un reloj, cojea aún, ¿no? Tiene sus ciertas deficiencias. Y así tenemos que, a pesar de todos esos cambios que hemos dicho, de toda esa gestión pública que avanza y que crece, pues también vemos que todavía los actos de corrupción continúan, ¿no? Que hay autoridades políticas del país que aún todavía se ven involucrados en ciertos actos
irregulares. Entonces la modernización todavía del Estado no se da de manera concreta, ¿no? Tenemos todavía sectores insatisfechos, ¿no? Tenemos sectores aún del Estado que todavía siguen con reclamos salariales, reclamos de derechos, reclamos de reposiciones. Entonces todavía no es una modernización que puede cubrir en sí todas las expectativas de la población, ¿no? Vemos así que tenemos todavía problemáticas dentro de lo que es el aparato estatal, y así tenemos que actualmente, pues, como es de conocimiento, tenemos 220 conflictos sociales, ¿no?, que todavía están vigentes en el país. Dentro de esos, pues, muchos son reclamos laborales, ¿no?, entre los conflictos sociales, ¿no? Entonces tenemos que la gestión pública aún no termina de completar un proceso de modernización como se quisiera hacer, ¿no? Tenemos todavía alguna serie de defectos, de todavía fallas, ¿no?, dentro de este proceso, y en la actualidad, pues, vamos viendo que se van haciendo esfuerzos por cambiar, se van haciendo esfuerzos por mejorar esta gestión, por mejorar y darle al ciudadano verdadera satisfacción. Hemos dicho que se han creado algunos programas, ¿no? Hemos dicho que se han dado algunos programas como Pensión 65, y se ve que hay ciertas acciones ¿para qué? Para mejorar, ¿no?, la función pública en sí. Entonces vemos cómo, ¿no?, nuestro Estado va avanzando, pero también va retrocediendo en algunos aspectos, y ese es justamente las fallas en las que menciono. Bien, entonces, siguiendo con el relato y con la clase, vemos que tenemos ya programas ahora institucionalizados, tenemos mejoras en lo que es algunos sectores del país, pero tenemos también deficiencias dentro de este proceso de modernización. Y una de las deficiencias que sufrimos, creo que casi todos los peruanos en la actualidad, es el problema de ¿qué? La inseguridad, ¿no? Es un problema latente aún, y es un problema de Estado, es un problema de gestión pública, es un problema del aparato estatal en sí, ¿no? Recuerdan que cuando inició el presidente Ollantumala su régimen, él dijo, pues yo voy a encabezar, ¿no?, yo voy a encabezar este proceso de reducir la inseguridad en el país. ¿Se ha logrado a la fecha? No se ha logrado a la fecha. Él es el actor principal de este tema, pero vemos que no se ha logrado todavía cambios, ¿no? Vemos todavía que la inseguridad sigue en el país. ¿Y es un problema de la gestión pública? Por supuesto que sí. Es un problema de la gestión pública. El tema de inseguridad es un problema de gestión pública, es un problema de las entidades del Estado que deben manejar. Y así tenemos, por ejemplo, que ¿quién debe velar por la seguridad? Tenemos el Ministerio del Interior, una de las instituciones públicas del país que debe brindar mayor atención a esta problemática. Tenemos en sí al mismo Poder Ejecutivo, el mismo Poder Ejecutivo que debe lograr mejorar esta situación, que no se ha dado, ¿no? Entonces, vemos que sí es una problemática de la gestión pública, vemos que sí es un problema de la administración pública, y tenemos que buscar de continuar con mejorar esta situación, con mejorar estas problemáticas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nuestro proceso de modernización aún lo vemos todavía un poquito incompleto, ¿no? Tenemos un problema incompleto aún de lo que es gestión pública. Entonces, tenemos que continuar todavía con este proceso y tenemos que seguir insistiendo en que hay que dictar probablemente medidas que puedan corregir las deficiencias que aún se ven en esta gestión, ¿no?, en la gestión pública. En la ley de modernización del Estado, ¿no?, la ley de modernización del Estado, si revisamos, por favor revisen la ley de modernización del Estado, ahí vemos cómo se busca dentro de este proceso de modernización, ¿no?, crear o hacer que las entidades públicas sean más eficientes en su función. Eso es lo que busca la ley de modernización del Estado. Desburocratizar las entidades públicas, mejorar su función, sus actividades, y también evitar, ¿qué cosa?, la duplicidad de funciones. Y dentro de ese proceso de modernización del Estado es justamente que se dan los procesos de fusión por absorción de las entidades. ¿Por qué? Porque lo que busca el proceso de modernización es
evitar la duplicidad de funciones en las entidades públicas, ¿no? Entonces hay que fusionar entidades. ¿Para qué? Para evitar pues que hayan dos entidades públicas que cumplan la misma función. Entonces, ¿qué se busca? ¿No? Evitar, ¿no?, duplicidad. Lógicamente, entonces, actualmente ya en el régimen actual que vivimos, pues estamos viendo que sí, las instituciones públicas van mejorando y creciendo en lo que es su función, se van fortaleciendo. Hay entidades públicas bastante fuertes que han destacado ya. SUNAT se convirtió en una entidad líder actualmente, ¿no?, en lo que es entidades públicas del país. Petroperú, otra de las entidades importantes, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una entidad bastante importante en lo que se refiere a medios de comunicación en el país, ¿no? El Ministerio de Vivienda, un sector que ha crecido en los últimos años, ¿no? Un sector que ha crecido y ha generado inclusive nuevos programas importantes para lo que es la satisfacción de la ciudadanía. Así tenemos el programa Agua para Todos, ¿no?, que ha creado justamente el Ministerio de Vivienda, el programa Agua para Todos, para que llegue el líquido elemento a las zonas más alejadas del país, ¿no? Entonces tenemos ese importante programa que es el programa Agua para Todos. También tenemos que dentro de este sector se han creado otros programas que buscan ¿qué cosa? Darle un hábitat mejor al ciudadano, ¿no? Y tenemos el programa Mi Techo, ¿no?, Mi Barrio. Entonces se busca mejorar calidad de vida del ciudadano a través de estas entidades públicas, ¿no? También tenemos que se han fortalecido ya otras entidades como es el MINA, Ministerio del Ambiente, que es un ministerio nuevo, ¿no?, de un nacimiento bastante nuevo. Fue durante la época de Alan García que nace este ministerio, y ahora pues tenemos un MINAM bastante fuerte que interviene justamente en todos los problemas, en la problemática que hay contra la ecología que se da en el interior del país, ¿no? Y tiene ya ahora sus brazos que apoyan esa función, como lo es el OEFA por un lado, o SINFOR por otro lado, ¿no? Y otro del CERNAM, ¿no? El CERNAM, que es la entidad que ve los que es parques públicos en el Estado. Entonces vemos cómo el aparato estatal ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo. ¿Para qué? Para abarcar cada una de las actividades que se desarrollan en la nación, ¿no? Entonces eso es en sí la gestión, cómo ha ido evolucionando, cómo ha crecido esta gestión pública, y ahora se preocupan por todas las actividades y por todas las preocupaciones y por todas las situaciones que pueda atravesar la ciudadanía, ¿no? Así tenemos diferentes entidades públicas que van fortaleciendo la función. Bien, ahora, siguiendo con la clase, lo que vamos a ver dentro de esta gestión pública, lógicamente, si queremos medir, ¿no?, si queremos medir cómo nuestra gestión pública avanza, lo que tendríamos que enfocar ahora es cómo esta gestión pública puede tener referentes en números, ¿no?, para ver esta gestión por resultado de la que actualmente se habla. Ahora se habla ya de una gestión pública por resultado. El concepto de gestión pública ha cambiado, ha evolucionado de una gestión pública primaria, una gestión pública moderna, y ahora una gestión pública por resultados, que es lo que se ve actualmente, y se habla ahora de la gestión pública por resultados. Y para que tengamos una gestión pública por resultados y podamos medir las acciones del Estado, ¿no?, ¿qué necesitamos? Los indicadores, ¿no? Necesitamos indicadores, y vamos a entrar en esta etapa de la clase a ver justamente lo que es los indicadores de gestión, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ir viendo ahorita los conceptos. Entonces vemos que, a ver, vamos a ver. Bien, ¿qué cosas son los indicadores? Los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son elementos o son factores que nos permiten medir las actividades, ¿no?, las actividades que realiza el Estado, y también medir el impacto o resultados que puedan obtener estas decisiones, ¿no?, del aparato estatal. Eso es lo que es en sí los indicadores. Y tenemos indicadores de gestión actualmente en nuestra gestión pública, y tenemos indicadores, por ejemplo, para medir el desempeño de la función pública. Podemos tener indicadores para medir el desempeño, podemos tener indicadores para la evaluación del desempeño, o sea, para medir el desempeño y evaluar el desempeño, ¿no? Y para la medición del desempeño podemos encontrar que tenemos indicadores de insumo, por ejemplo, uno,
¿no? El indicador de producto, el indicador de resultado y el indicador de impacto, ¿no? Su nombre propio lo dice, ¿no? El indicador de insumo. O sea, ¿qué voy a necesitar para yo obtener resultados o para yo poder medir, ¿no? Medir los alcances de la gestión? Pues voy a necesitar el insumo, voy a necesitar el ingrediente principal para poder medir el impacto de la actividad que realiza el Estado, ¿no? Eso me dice el indicador de insumo. Necesito pues el ingrediente principal, ¿no? Y un ejemplo, si yo quiero medir el desempeño, por ejemplo, voy a tirarme el saco. Entonces, si yo quiero medir el desempeño, bien, si yo quiero medir el desempeño por ejemplo, del sector educación, quiero medir yo el desempeño del sector educación. Entonces, me dice que yo tengo que tener un indicador de insumo. ¿Cuál sería el insumo en un ejemplo práctico de educación? Pues lógicamente, yo voy a tener como insumo ¿a qué? Mi población objetivo. Ese es mi insumo. Mi indicador va a ser, por ejemplo, mi población objetivo. Yo quiero educar a la niñez de 3 a 5 años o de 5 a 7 años. Mi población objetivo es la niñez de 5 a 7 años. Mi insumo es justamente el estudiante de 5 a 7 años. Ese va a ser mi indicador de insumo como etapa preliminar. Indicador de producto. Me dice que el siguiente indicador que voy a tener es un producto, ¿no? Entonces yo voy a tener en ese estudiantado, ¿no? Voy a desarrollar una currícula de estudios. Voy a desarrollar un programa de estudios, ¿no? Entonces yo debo tener con ellos un producto que tiene que ser desarrollado con ellos, que tiene que ser un programa, cursos de estudios, cursos de capacitación, ¿no? Entonces yo tengo que tener un producto. Luego debo tener un indicador de resultado, me dicen los indicadores para la medición de desempeño. Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador de resultado? Lógicamente ya la cantidad de alumnos que haya logrado, ¿no? Miren, si yo tengo, por ejemplo, el indicador de insumo, que es mi población o mi niñez de 5 a 7 años para educar, la niñez de 5 a 7 años. Mi indicador de producto, que significa completar 20 cursos de estudios con esta población o con esta niñez de 5 a 7 años, yo debo obtener un resultado. De toda esa población, yo debo obtener como resultado, ¿no? Para tener un indicador, ¿cuántos alumnos he logrado educar? ¿Cuántos alumnos han captado las enseñanzas? Ese es mi indicador de resultado en el ejemplo, ¿no? Entonces yo debo tener, por ejemplo, para que sirva un indicador, si en este año o el año pasado, 2013, o vamos a un ejemplo práctico, el gobierno de Alan García al finalizar su régimen dijo que habían logrado alfabetizar a toda la población del país. 0% de analfabetos en el país, ¿no? Entonces ellos tenían un resultado, ¿no? Ellos se habían propuesto alfabetizar a la población nacional y lograron para ellos un resultado que era el 0% de analfabetos en el Estado. ¿Bien? Entonces tenemos ahí un indicador de resultado. En la práctica, por supuesto que podemos tener objeciones respecto a eso porque probablemente todavía hay analfabetos actualmente, ¿no? Pero bueno, el régimen de Alan García promovió y publicó y marketeó mucho el tema de la alfabetización, ¿no? Pero entonces para el ejemplo sirve, ¿no? Entonces decimos que teníamos un resultado y el resultado sería el 0% en ese caso. O sea, tenías una población de repente de 100.000 analfabetos o 150.000 analfabetos en el país, ¿no? Un producto que tenías que finalmente desarrollar un programa de capacitación con ellos, un producto, ¿no? Y un resultado que ha sido el 0% de analfabetos en el país. Dice después, posteriormente, un indicador de impacto, el impacto social que ha tenido este resultado. El impacto social, lógicamente, ¿qué va a ser? Satisfacción, ¿no? Es un impacto social, satisfacción en la ciudadanía, ¿no? Nuevas expectativas, ¿no? Y para el gobernante, ¿qué le genera eso? Un impacto de ¿qué? Votos, pues, ¿no? Para el gobernante le significa votos, ¿no? Entonces, ese es en sí el tema de indicadores de gestión en el desempeño de la función pública, ¿no? Entonces, estamos viendo algunos ejemplos de cómo manejar un tema de indicadores. Entonces, nosotros, por ejemplo, a ver, otro ejemplo, estamos en el sector salud, ¿no? De repente acá en la audiencia tenemos
trabajadores del sector salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder graficar un poco este tema de los indicadores? Pues vamos a decir que de repente el Ministerio de Salud se ha propuesto para el 2014, ¿no? Un indicador, se ha propuesto en el 2014 lograr la vacunación de 1 millón de personas, ¿no? Vamos a ponerle pues contra la gripe A, creo que es, ¿no? Contra la gripe A. Bueno, ya tiene un indicador que es lograr vacunar a 1 millón de personas, ¿no? En este 2014. Dentro del programa de salud, de repente, pues, lógicamente vamos a encontrar una serie de aspectos. O sea, buscamos vacunar a 1 millón, pero probablemente lleguemos a vacunar a 800.000. Se tiene que analizar dentro de esos indicadores, si teníamos un indicador que tenemos el insumo, que puede ser que contemos con las vacunas. Miren, contamos con las vacunas para vacunar, contamos con 1 millón de vacunas para vacunar a 1 millón de personas, ¿no? Tenemos el insumo, tenemos el producto, que sería pues los programas de vacunación a nivel nacional, y tendríamos un resultado que sería vacunar a 1 millón de personas, pero probablemente en el ejemplo contrario al ejemplo anterior decimos, si teníamos todo, teníamos el 1 millón de vacunas, queríamos vacunar a 1 millón de personas, pero no llegamos a vacunar a 1 millón de personas, llegamos a vacunar a 800.000 personas. ¿Qué nos permite ver ese indicador de que no se han cumplido, ¿no? No se ha cumplido la meta, no se ha cumplido la meta de la gestión, en este caso del sector salud, ¿no? Entonces nos permite medir, si el desempeño de la gestión está bien o tiene ciertos tropiezos, ¿no? A eso nos ayuda a los indicadores de gestión, a poder mejorar, a poder cambiar, a poder corregir las fallas que se están dando. Por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando, ¿por qué? Entonces nos pondríamos a analizar por qué no logramos vacunar a 1 millón de personas. Seguramente hay cosas que corregir en esa gestión, ¿no? En esa gestión del programa de salud. Entonces, así como este ejemplo, los indicadores nos permiten ver si estamos yendo bien o si estamos de repente siguiendo una política o un lineamiento equivocado, ¿no? Entonces nos permite también aplicar medidas correctivas oportunas, ¿no? Si veo que no logré en el 2014 vacunar, entonces voy a aplicar medidas correctivas para que el 2015 probablemente supere la meta que tenía en el 2014, ¿no? Entonces vemos cómo estos ejemplos nos ayudan a percibir mejor cómo se va a manejar los indicadores de gestión, indicadores de gestión que nos permiten medir cómo avanza nuestra gestión pública. ¿Bien? Vamos a seguir. Y también decíamos que teníamos indicadores para la medición del desempeño y también tenemos indicadores para la evaluación del desempeño. Y como indicadores para la evaluación del desempeño tenemos el indicador de economía, ¿no? Un indicador que es importante, el indicador de eficiencia, el indicador de calidad y el indicador de eficacia. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer con estos indicadores es medir la evaluación. Primero medimos el desempeño con los ejemplos anteriores y ahora nos toca ver la evaluación ya del desempeño. Vamos a evaluar ese desempeño. Entonces nos dice indicador de economía. ¿Cómo podemos graficar eso? ¿Con qué ejemplo? Pues podemos decir, por ejemplo, si yo tengo como función o como objetivo, ¿no?, vacunar a 1 millón de personas contra la gripe A, ¿no? Teníamos como función. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro indicador de economía? Va a ser probablemente, ahí tenemos que aplicar el aparato logístico que vamos a necesitar para todo ese programa de vacunación, ¿no? Volviendo al ejemplo de la vacunación. Entonces, indicador de economía, ¿podemos llegar al resultado economizando en ciertos aspectos? Sí. Podemos desarrollar, por ejemplo, ¿cómo? ¿De qué manera? Convocar en parques públicos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Es decir, en parques públicos vamos a hacer las campañas de salud. Desarrollar de repente programas de salud a nivel de colegios, ¿no? De colegios. Entonces, tendríamos que fijarnos como indicador de economía, si podemos desarrollar esa actividad con menores costos, ¿no? Entonces tratar de reducir al mínimo costos. Eso es lo que nos pide el indicador de economía, ¿no? Nos pide reducir costos, pero también nos pide eficiencia. No solamente reducir costos por reducir. O sea, yo no voy a decir después,
estoy reduciendo costos, pero no logré los objetivos porque reduzco costos. No, hay que planificar el trabajo. No, el indicador de economía me va a permitir llegar al objetivo, ¿no? Con los menores gastos posibles, ¿no? Y también hay otro indicador que es el de eficiencia. O sea, si bien es cierto, yo tengo economía para lograr la actividad que me he propuesto, pero también tengo que tener eficiencia, tengo que ser eficiente en la función. No por ahorrar economía, pues voy a ser deficiente finalmente. No, eso es lo que nos dice el indicador de eficiencia. Hay que lograr la actividad, pero también con calidad, con eficiencia, como lo dice el indicador de calidad. O sea, yo debo ser eficiente y tener calidad. O sea, no por ahorrar recursos, yo voy a de repente a utilizar, por ejemplo, en la vacunación no voy a utilizar pues insumos o insumos que ya han sido utilizados en otras personas, ¿no? Entonces, por ahorrar, no voy a cometer ese error, ¿no? Tengo que desarrollar una campaña con calidad, con insumos de calidad, con agujas y jeringas, pues de por lo menos calidad y que me asegure y me garantice la salud de las personas, ¿no? Y el indicador de eficacia, ¿no? Evaluación de desempeño que sea un desempeño con economía, que sea eficiente y con calidad, pero con eficacia, que logre finalmente los resultados, ¿no? Eso es lo que tenemos que conocer en lo que es indicadores y gestión. Y bien, hemos hablado durante la clase de todo lo que es la gestión pública, ¿no? En sí. Gestión pública en una primera etapa, gestión pública moderna y ahora una gestión pública por resultados, que estamos viendo ya que es la nueva etapa ya de la gestión pública en el país. Pero tenemos que, para concentrar bien el tema de la gestión pública y podamos seguir entendiendo mejor aún lo que es la gestión pública, vamos a dar un concepto de lo que es gestión pública en sí. Y como concepto vamos a decir que la gestión pública comprende aspectos políticos, técnicos, de naturaleza interdependiente que transmite la visión y acción del Estado en función a las necesidades de la población. ¿Bien? Entonces vemos que la gestión pública comprende aspectos políticos, comprende aspectos técnicos, políticos necesariamente porque la gestión pública no puede estar alejada de la política en el país. Finalmente, ¿quién maneja la gestión pública? La maneja y la dirige ¿quién? El Ejecutivo. ¿Y quién dirige el Ejecutivo? Lógicamente el Presidente de la República. Entonces, ¿hay un factor político dentro de la gestión pública? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los lineamientos lo dicta ¿quién? El Poder Ejecutivo, lo dicta el poder político del país. Por lo tanto, comprende la gestión pública aspectos políticos, aspectos técnicos también de los profesionales, del profesionalismo en sí que desarrolla la función pública, de los colegios profesionales que intervienen también en las acciones del Estado. Entonces hay aspectos técnicos, ¿no? Y de naturaleza interdependiente que transmite la visión y acción del Estado en función a las necesidades de la población. Ese es el nuevo concepto que tenemos, en función de las necesidades de la población. ¿Y por qué decimos eso? Porque ya les dije que el fin supremo del Estado actualmente ya es la población, o es la persona humana, ¿no? Entonces, ahora la gestión pública orienta todas sus acciones en favor de ¿quién? De la población, en favor de la persona humana. Entonces tenemos un concepto importante de lo que es gestión pública, ¿no? Y vamos avanzando para ver ahora, si dijimos que tenemos un concepto de gestión pública en sí, general, un concepto de la gestión pública general, ahora vamos a ver ¿qué es en sí la gestión pública moderna? Dijimos ahorita un concepto de gestión pública general y vamos a ver el concepto en sí de la gestión pública moderna. Entonces, vamos a definir la gestión pública de esta manera. Gestión pública moderna es el conjunto de acciones administrativas que cuentan con un adecuado sustento estructural, normativo y de transparencia, con niveles de comunicación y mecanismos de control que permitan a la ciudadanía expresar sus percepciones de acuerdo a sus expectativas y necesidades sociales. Entonces vemos cómo la gestión pública es un conjunto de acciones administrativas, lógicamente, ¿no? Todos los sistemas administrativos del país son parte de la gestión pública, ¿no? Entonces, y cuenta con un adecuado sustento estructural, normativo y de transparencia. Por supuesto que sí, ¿no? Sabemos que los sistemas administrativos actualmente cuentan con un marco normativo, ¿no? Todos los sistemas administrativos del país cuentan con un marco normativo,
¿no? Así tenemos, por ejemplo, que las contrataciones del Estado cuentan con su marco normativo, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que es la simplificación administrativa cuenta con su marco normativo. El tema de lo que es la economía en el país cuenta con su marco normativo, ¿no? El concepto presupuestal, ¿no? Las normas presupuestarias del país que permiten orientar a la entidad pública, ¿no? La función de sus gastos, la mejora de sus gastos, cómo debe redistribuir el presupuesto en el país, y en fin, o sea, todas las acciones administrativas de la gestión pública cuentan con un marco normativo. Y de transparencia, dice el concepto. Es que ahora se tiene que hablar en la actualidad de transparencia, ¿no? Y para eso tenemos nuestro marco normativo de transparencia, que es nuestra ley de ética y transparencia de la administración pública, ¿no? De la función pública. Entonces, así vemos que todas las acciones del Estado tienen que estar, ¿no? Tienen que estar de acuerdo, caminando de acuerdo a esta ley de transparencia. Todas las acciones del Estado tienen que ser transparentes. Las compras del Estado, ¿no? Las designaciones de los funcionarios, también públicos, tienen que ser transparentes. Las contrataciones de personal, que tendrían que ser transparentes, que en muchos de los casos me dirán, pues probablemente en la práctica, pero no se da así, ¿no? Pero bueno, son fallas que tiene este proceso, ¿no? Este proceso de reforma del Estado, este proceso de gestión pública que aún todavía presenta fallas, pero en sí, en teoría, deberían ser así, deberían ser transparentes, debería imperar la meritocracia en el tema de las contrataciones, ¿no? Del personal que ingresa a la administración pública. Debería también, según el concepto, tiene que haber niveles de comunicación. Y es importante los niveles de comunicación. Tiene que haber un importante nivel de comunicación entre el Poder Ejecutivo para que transmita ¿qué? Sus lineamientos, sus políticas a todas las entidades públicas. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere un alto nivel de comunicación entre el Ejecutivo y las entidades públicas. El Ejecutivo, ¿a través de quiénes transmite sus políticas y lineamientos? ¿A través de quién? De los ministros de Estado, ¿no? Los ministros de Estado son los que recepcionan los lineamientos y políticas del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y lo van a retransmitir ¿a qué? A todos sus sectores, ¿no? En cada uno de esos ministerios, ellos retransmiten todos esos lineamientos y políticas que dicta la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para que el aparato estatal, ¿no?, se mueva de acuerdo al lineamiento y a la política que señala el Ejecutivo. ¿Bien? Entonces, así trabaja. Entonces, vemos cómo debe haber niveles de comunicación importantes entre, ¿no?, el Ejecutivo y las entidades públicas del Estado. ¿Bien? Entonces, vemos que también debe haber mecanismos de control. ¿Y por qué dice que el concepto dice mecanismos de control? Porque, si bien es cierto, todo el aparato estatal puede funcionar y caminar, lo ideal sería como un reloj, pero necesita a su vez que haya un control de las actividades del Estado, que haya una supervisión de las actividades del Estado, y para eso pues existen entes que se encargan de ¿qué? Del control gubernamental, y ahí tenemos la llamada ¿qué? Contraloría General de la República. Bien, a ver, la Contraloría General de la República, que es el ente rector, en este caso de control gubernamental. Entonces es el ente que ejerce los mecanismos de control, ¿no?, a nivel de toda la administración pública. A su vez, este ente de control gubernamental tiene sus oficinas descentralizadas o desconcentradas en cada una de las instituciones públicas, con el fin de ¿qué? Justamente de controlar la función de cada una de las entidades del Estado, ¿no? Y así tenemos que Contraloría pues tiene sus órganos de control interno en cada una de las entidades públicas, ¿no? Tenemos a los amigos auditores, ¿no?, que trabajan también dentro de las instituciones públicas. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de supervisar y controlar todas las acciones que desarrolla cada una de las instituciones públicas, ¿no? Entonces están ejerciendo el mecanismo de control en las actividades del Estado. ¿Bien? Entonces, todos estos conceptos y todos estos mecanismos que hemos visto, ¿no?, le van a permitir a la ciudadanía expresar sus percepciones de acuerdo a sus expectativas y necesidades sociales, ¿no? Entonces, lógicamente, si tenemos ahora que hay un marco normativo que ya permite un mejor control de las acciones del Estado,
también ese marco normativo, dentro de la ley de transparencia, ¿no? Dentro de la ley de transparencia que se ha dictado, le permite a la sociedad que ejercer también una labor vigilante. O sea, si bien es cierto, hay un control que ejerce el propio Estado a través de una entidad que es la Contraloría General de la República, ¿no? También ese control, actualmente dentro del concepto ya de gestión pública moderna, se le están trasladando ese mecanismo de control ¿a quién? A la sociedad, ¿no? ¿A través de qué? De sus organizaciones sociales. Y así tenemos que a través de la sociedad civil y de sus organizaciones nosotros nos convertimos también ¿en qué? En vigilantes de las acciones del Estado, de vigilantes de qué, del gasto del Estado que realiza, de los proyectos del Estado que realiza. Dentro de la ley de transparencia se invita a la sociedad civil como uno de los elementos de control de las acciones del Estado. ¿Y cómo lo desarrolla la sociedad civil ese control? A través de sus organizaciones, ¿no? Por ahí tenemos los colegios de abogados, los colegios profesionales, las universidades, ¿no? Y en sí, la ley finalmente de transparencia le dice que cada ciudadano puede ejercer esa labor de control. Y es así, ¿no? Yo como ciudadano, o ustedes también, cada uno de ustedes como ciudadanos, ustedes pueden solicitar inclusive, ¿no? A cualquier entidad del Estado información y se las tienen que brindar, ¿no? Por más que sea Juan Pérez quien la pida, ¿no? Ahora las entidades del Estado, de acuerdo a la ley de transparencia, están obligadas a atender cada una de las solicitudes de los ciudadanos. Entonces tenemos que, si por ejemplo, yo deseo saber cuánto se ha invertido de presupuesto en la creación o en el trabajo del Parque de la Reserva, ¿no? Que está en la ciudad de Lima, el Parque de la Reserva, cuánto de presupuesto se ha invertido en hacer esas piletas de agua, ¿no? que son tan bonitas en el Parque de la Reserva, pues lógicamente perdón, yo puedo solicitar información a la Municipalidad de Lima para que me brinde esa información, y la Municipalidad de Lima tiene la obligación de atender mi solicitud y brindarme los conceptos ¿no? O los conceptos o los factores de presupuesto que se han invertido en esa obra, ¿no? De acuerdo a la ley de transparencia, yo tengo el derecho a saber cuánto se ha invertido de presupuesto en esa obra. ¿Bien? Entonces, por eso decimos que la ley de transparencia ahora faculta a los ciudadanos a ser vigilantes, a la sociedad civil a vigilar las acciones del Estado. ¿Bien? Entonces, por eso nos dice que el concepto de gestión pública moderna nos dice que la ciudadanía puede expresar ya sus percepciones de acuerdo a sus expectativas y necesidades sociales, ¿no? También, lógicamente, las poblaciones de menores ingresos expresan a través de sus organizaciones sus reclamos, ¿no? Y el Estado tiene la necesidad de satisfacer. ¿Y cómo? Ya vemos cómo se van creando programas, ¿no? Pensión 65, ¿no? Vemos diferentes programas que se van creando justamente con el fin de poder satisfacer esas necesidades sociales que tiene la población. Bien, entonces estamos viendo cómo vayamos un poco graficando en nuestras mentes cómo ha ido evolucionando, ¿no? Nuestra gestión pública. Lo hemos dicho ya, década 60, década de los 70, década de los 80, década de los 90, ¿no? Y década 2000 en adelante, ¿no? Y cómo ha cambiado esta gestión, cómo va cambiando la gestión pública hasta convertirse ahora en una gestión en la que puede compartir roles con la empresa privada. Y es así. Vemos cómo ahora se firman convenios con la parte empresarial. ¿Para qué? Para desarrollar la actividad del Estado. Inclusive tenemos empresas del Estado que son empresas mixtas, ¿no? En la que también hay inversión privada. Entonces ha cambiado, ¿no? La gestión pública ha venido evolucionando y ha cambiado. Realmente hay un cambio importante, y por eso es que el país va creciendo. El país ha crecido económicamente, ha crecido tanto administrativa como económicamente. Y ya vemos cómo ahora se habla pues de un país que está ya considerado como una de las economías mucho más sólidas, ¿no? Actualmente en el mundo. Bien, entonces vamos siguiendo con la clase. Y vamos a ver cómo esta gestión pública moderna ha ido, gráficamente ha ido de alguna manera evolucionando, ¿no? O sea, vamos a resumir un poco cómo va esta función pública evolucionando. En su material van a tener todos estos conceptos y estos
estos resúmenes en el material que le va a entregar el instituto, van a tener todo en desarrollo. Sin embargo, yo les voy a ir graficando en esta clase más o menos cómo evoluciona este cambio, ¿no?, de la moderna gestión pública, ¿no? Entonces tenemos primero un Estado-gobierno, ¿no?, con modelos de gestión pública que dijimos en un comienzo todavía burocráticos, ¿no?, muy incipientes, para después ir cambiando, ¿no?, los conceptos, ¿no?, ser más organizado, una gestión pública mucho más organizada posteriormente, con mayor legalidad, ¿no?, un marco normativo mucho más amplio, ¿no?, con servicio a la ciudadanía. O sea, cambios que se han dado importantes en la gestión pública. Por ejemplo, la creación de las oficinas de atención al ciudadano en los diferentes ministerios, que es un cambio, ¿no?, en lo que es la administración pública. Es un servicio. El Estado está al servicio de la ciudadanía y por lo tanto tiene sus oficinas de atención al ciudadano en cada una de las entidades públicas, ¿no? Tenemos como principios también de esta gestión pública moderna, inclusión y equidad, ¿no? Se habla actualmente, el gobierno pregona mucho de la inclusión, ¿no?, del tema de la inclusión, ¿no? Entonces vemos cómo hay políticas y principios que ya siguen la moderna gestión pública, ¿no? Competencia, participación, transparencia, que hemos dicho que queremos que las entidades del Estado pues sean transparentes, ¿no? Se ha buscado desburocratizar, ¿no? Se dicta ahora normas, se dictó una norma para la gestión pública por resultados, hay un marco normativo, se busca resultados de toda la gestión pública, y finalmente los sistemas administrativos que de alguna manera han ido evolucionando, no podemos decir que, si bien, miren, acá hay un tema, justamente acá hay un tema de discordancia entre lo que decimos. Si hablamos de moderna gestión pública, de modernización del Estado, tenemos que también decir que los sistemas administrativos del Estado no han evolucionado de la misma manera, ¿no? Eso sí, tenemos que ser muy enfáticos al señalarlo, porque si bien es cierto, la función pública, la gestión pública como gestión en sí ha evolucionado, como ya lo hemos dicho en clase, pero los sistemas administrativos aún no evolucionan totalmente, ¿no? Y tenemos todavía sistemas administrativos que, si bien es cierto, pueden ser funcionales en algunos aspectos. Por ejemplo, el sistema administrativo de la contratación del Estado ha sufrido cambios, sí, ha mejorado, sí. Eso sí es cierto en el tema de adquisiciones del Estado. Se busca transparencia, se busca ahora comprar con calidad, el Estado busca comprar con calidad y a mejor precio. O sea, sí hay cambios en lo que... Pero no todos los sistemas administrativos observan estos cambios. Por ejemplo, tenemos el sistema administrativo de recursos humanos, ¿no? Que en el sistema administrativo de recursos humanos se ha dado un paso importante con esta ley de servir, pero todavía no se está viendo cambios aún. ¿Por qué? Porque la ley de servir todavía no entra en función, ¿no? Ha entrado solamente en función del primero al cuarto, quinto artículo de la ley, ¿no? Y se está esperando, ¿qué cosa? El reglamento de la ley de servir, ¿no? Se está esperando el reglamento de la ley de servir para que pueda entrar en función esta ley y se cree el nuevo régimen de servicio civil. Pero en tanto, si nos situamos al día de hoy, todavía el sistema administrativo de recursos humanos todavía sigue siendo el sistema administrativo de recursos humanos de hace 4 décadas atrás, ¿no? Entonces todavía no ha cambiado mucho. Todavía tenemos un régimen laboral 276, ¿no? Los servidores públicos que están en la carrera administrativa, que ese régimen laboral pues es de los años de la década de los 60, ¿no? Y el régimen laboral no ha variado en nada a la fecha. El régimen laboral de la 276 no ha variado, porque el régimen laboral 276 continúa tan igual desde que se creó, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, servidores públicos que por esas razones pues todavía los servidores públicos que están bajo el régimen laboral de la 276 todavía tienen ingresos muy bajos, ¿no? Beneficios realmente irrisorios, ¿no? Tenemos servidores 276 que todavía no pueden satisfacer aún sus reclamos, ¿no? Hay todavía muchos reclamos de diversos sectores para poder, ¿no?, cubrir esas necesidades básicas que son de los trabajadores 276. Y en sí, este régimen no ha evolucionado, ¿no? No ha evolucionado. Todavía seguimos con la norma 276 de hace 4 décadas y tenemos todavía pues un régimen que aún padece una serie de limitaciones, ¿no? El servidor 276 pues lamentablemente al cese de funciones pues va a tener una liquidación de beneficios irrisoria.
¿no? Muchas veces son, después de 20, 30 años de servicios, solamente reciben, pues en algunos casos, 800 soles o 900 soles por 20 o 30 años de servicios dejados al Estado, ¿no? Que todavía es una situación que tiene que cambiar, que tiene que evaluarse, que tiene que revisar, ¿no? El Estado, hay que comenzar ya con los cambios. Bueno, la ley de servir es un primer paso. Ojalá que esta ley de servir logre realmente cubrir esas grandes deficiencias que vemos que se está dando en este tema de sistema de recursos humanos, ¿no? Tenemos regímenes laborales actuales muy diferentes, muy disparejos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, la 276, pero también tenemos el régimen laboral de la 728, que es el régimen laboral privado, ¿no? En el que vemos pues diferencias abismales entre uno y otro régimen. Por eso es que se vio la necesidad de unificar los regímenes. Y vemos un régimen laboral 728 que estuvo diseñado y creado y orientado a la empresa privada. Específicamente estaba diseñado para una empresa privada y no para las entidades públicas. Pero bueno, a partir del régimen de Alberto Fujimori y con el fin de mejorar los ingresos, pues crearon las entidades públicas en ese entonces bajo este régimen laboral 728. Sin embargo, este régimen laboral lo único que creó en el país fue que grandes diferencias abismales entre el servidor de la 276 y la 728. Muchas veces cumplimos las mismas funciones, porque un servidor 276 puede realizar las mismas actividades del servidor de la 728, pero el servidor de la 728 pues va a tener mejores ingresos económicos, ¿no? Tiene un sueldo de gratificación en fiestas patrias y Navidad, un sueldo íntegro de gratificación, y cuando cesa un trabajo de la 728, pues a diferencia de la 276, pues va a recibir un sueldo por año en su liquidación, ¿no? O sea, si un trabajador 728, un ejemplo, percibe pues actualmente una remuneración de 5.000 soles, va a tener una gratificación en fiestas patrias de 5.000 soles más, en Navidad 5.000 soles más, y al momento de su liquidación de beneficios va a recibir un sueldo por año. Si prestó servicios por 20 años, vamos a tener que multiplicar 20 años por 5.000 y vamos a tener su liquidación, ¿no? Entonces, miren qué diferencias abismales entre la 276 y 728. Entonces, como decíamos, estos regímenes laborales que están dispersos en el país, lo único que generaron fue grandes diferencias, ¿no? Una 276 todavía muy olvidada, ¿no? Con trabajadores todavía con ingresos bastante bajos, y con un régimen laboral 728 que se metió o se incorporó a las entidades públicas a partir del régimen de Alberto Fujimori, que mejoró, eso sí, los ingresos de los trabajadores, pero que creó una serie de diferencias dentro del aparato estatal. Bien, y posteriormente, ¿qué tenemos? O sea, después de la 728, ¿qué se crea? Durante el régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Se generó una nueva modalidad de contratación de personal, que fue la de servicio no personal, ¿no? Durante la época de Alberto Fujimori se genera este nuevo contrato que se da de los servicios no personales, y los trabajadores que fueron cesados irregularmente pues pasaron a ser contratados, pero ya sin beneficio, ¿no? El contrato de servicios no personales no le generaba ya ningún beneficio al trabajador, solamente sus honorarios por trabajo efectivo, y terminaba toda la relación, ¿no?, de dependencia con las entidades públicas al momento de resolverse los contratos, ¿no? Entonces terminábamos ahí y lógicamente ya no había beneficios sociales para el trabajador, ¿no? Entonces tenemos que después, posteriormente, cuando el Estado se da cuenta de que estos servicios no personales le estaban generando un gran problema al Estado, porque saben ustedes que los servicios no personales pues están regulados por el Código Civil, ¿no? Entonces un contrato de servicio no personal que está regulado por el Código Civil es netamente y fríamente un contrato de servicio. Por lo tanto, siendo un contrato de servicios, no podía, porque yo también he sido servicio no personal, no podíamos brindar, ¿no?, el servicio o el trabajo dentro de las entidades públicas. No podíamos tener horarios, no podíamos tener responsabilidad, porque esa es la característica del contrato de servicio, ¿no? Y sin embargo, pues el mismo Estado, ¿no?, desnaturalizó
los contratos, ¿no? Incorporó al personal bajo la modalidad de servicios no personales, otorgándole funciones, responsabilidades, ¿no? Haciéndonos trabajar por horarios, y en sí, el mismo Estado se convirtió en el infractor y desnaturalizó, ¿no?, los contratos de servicio no personal. Entonces, al desnaturalizar los contratos de servicio no personales, ¿qué le genera al Estado? Le genera todo un problema de embalse. ¿De qué? Embalse de demanda de recursos. ¿Por qué? Porque esos servicios no personales, que fueron miles durante la época de Alberto Fujimori, a lo largo de los años, ¿no?, han seguido acumulando una serie de servicios acumulativos durante los años que han venido trabajando, y una vez que fueron cesados o despedidos de los centros de trabajo, que hicieron, acudieron a los jueces, a los tribunales, para demandar, ¿no? Demandar que se les reconozca sus beneficios laborales. ¿Por qué? Porque al haber desnaturalizado el contrato, se convirtieron en contratos con dependencia laboral hacia las entidades públicas. Entonces, lógicamente, el juez, al ver, de acuerdo al principio de realidad que tenemos en el derecho laboral, el juez basa el principio de la realidad de los hechos, ¿no? Principio de la realidad de los hechos, que es un principio laboral, para determinar que ese trabajador efectivamente, ¿no?, tiene derecho a una indemnización, a beneficio. ¿Por qué? Porque su contrato fue desnaturalizado, porque de acuerdo al principio de realidad de los hechos, determina que tuvo un horario, que de acuerdo a las pruebas aportadas por cada uno de los demandantes, pues tuvieron memorándum que le fueron remitidos con responsabilidades, tuvieron una serie de documentos que le fueron remitidos por las entidades públicas. Entonces eso generó que se desnaturalice el contrato y lógicamente que haya una situación de dependencia laboral con la entidad. Los jueces, al ver eso, comenzaron a declarar fundada la demanda, y eso generó al Estado un gran problema, una gran problemática de poder cubrir todas esas demandas judiciales que llegaban a millones de soles, ¿no? Porque son trabajadores, pues son miles de trabajadores los que han demandado a nivel nacional. Entonces, durante la época del gobierno de Alan García, con el fin de corregir y de alguna manera no generarle mayor embalse al Estado con este proceso de de contratación de servicio no personal, ¿qué idea el gobierno de Alberto García? Pues crea él, o dicta él, decreto legislativo 1057, ¿no?, el de la contratación administrativa de servicios, los famosos contratos CAS, ¿no? Y justamente el legislador de ese entonces, ¿con qué finalidad diseña esta modalidad de contrato? Lo diseña con la finalidad de que, teniendo una ley propia, una normativa propia, este sistema de contratación de personal, pues no generaría ya mayores demandas para el Estado, ¿no?, en sí. Pero vamos a ver que a lo largo del tiempo ya hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional actualmente que señalan que este régimen es inconstitucional. Entonces tampoco ha logrado el legislador solucionar el problema de las demandas hacia el Estado, porque ya se están viendo demandas que vienen siendo ganadas por algunos contratados CAS. Entonces se crea, dentro de este sistema de recursos humanos, hemos visto que hay 276, el régimen 276, tenemos el régimen 728, pero también ya vemos que se crea un régimen paralelo, que es el régimen de contratación administrativa de servicios, el régimen CAS, ¿no?, en el que ya tenemos ahora actualmente casi 1 millón de contratados CAS, ¿no?, a nivel de todo el sector público. Entonces es un régimen importante, un régimen fuerte. Ahora, actualmente mucho más fuerte que los otros regímenes laborales. El régimen CAS es el más fuerte, porque el régimen laboral 276 ya no cuenta con muchos trabajadores bajo ese régimen, porque muchos ya han ido cesando en funciones, ¿no? Entonces, si nosotros cada uno de ustedes hace un poco de memoria en sus instituciones públicas, van a encontrar que muchos compañeros de trabajo ya son 276, pero son pocos, ¿no? La gran mayoría de compañeros de trabajo son CAS en la actualidad. Ya 276 o 728 pues son algunos, ¿no?, algunos de los trabajadores de alguna de las áreas, pero la gran mayoría y la fuerza laboral de las entidades públicas actualmente son los contratados CAS. Esa es la fuerza laboral del país. Entonces, es un régimen que se ha visto fortalecido. ¿Por qué? Por el gran ingreso de personas a este régimen, ¿no? Entonces, es un régimen importante.
pero vemos que ante la diferencia de los regímenes, ante las diferencias abismales, 276 con 728, y el CAS, que también tiene otra diferencia, porque finalmente, si bien es cierto, el régimen CAS le ha generado ciertos derechos y beneficios a los trabajadores, porque han habido modificaciones y ese régimen, ¿no? Ahora ya los CAS tenemos casi podemos decir que tenemos los mismos derechos que un servidor nombrado, ¿no? Ya tienen vacaciones por 30 días, ¿no? Tienen un descanso pre y postnatal, un contratado CAS, ¿no? De alguna manera se tiene derecho a una gratificación, claro, como el servidor de la 276, no como el servidor de la 728, ¿no? Entonces, de alguna manera ya ha ido generando nuevos derechos, ¿no? Para estos contratados CAS. Entonces, ante la diversidad, ¿no? de beneficios y derechos que genera cada uno de los regímenes laborales, pues había la urgente necesidad de unificar los regímenes, y por eso es que se dicta esta ley de servir y se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Del servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es el ente rector en el tema de los recursos humanos, ¿no? Entonces, por eso se crea el servir y se dicta la ley de servicio civil. Entonces, ¿qué busca esta ley de servicio civil? Busca justamente unificar, ¿no? Unificar todos estos regímenes laborales que se van dando en el país. 276 por un lado, 728 por otro lado, contratados CAS por otro lado, y también tenemos los otros regímenes que son el régimen de profesorado, el régimen de los empleados de salud, ¿no? El régimen de la policía, pero lógicamente la ley de servir lo que se está concentrando es a unificar 3 regímenes, ¿no? La 276, la 728 y el régimen CAS, ¿no? Esos 3 regímenes van a ser unificados dentro del concepto de la ley de servir, para crear el único régimen laboral en el país, el régimen del servicio civil, como sucede en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y eso porque, ¿en qué basa el principio de unificar los regímenes? Pues, como decíamos, si había muchas desigualdades entre los regímenes laborales, lo que se busca con esta nueva ley es justamente unificar en un solo régimen todos los derechos y beneficios de los trabajadores. Entonces, ya no vamos a tener la diferencia de que un servidor 276 percibe una gratificación y el 728 percibe un sueldo por gratificación, ¿no? Ya no vamos a tener la diferencia también de que el 728 al momento de liquidar pues recibe un sueldo por año, el de la 276 solamente de su remuneración básica sale su liquidación, y finalmente el CAS no tiene ni siquiera liquidación de beneficio. Entonces, lo que se busca dentro de este nuevo régimen de servicio civil es unificar criterios y que el trabajador del Perú finalmente dentro de este régimen de servicio civil perciba la misma remuneración por la misma función que realicen cada uno de sus compañeros de trabajo, ¿no? Si realizan la misma función los compañeros de trabajo y están en el mismo cargo y nivel, pues deben percibir la misma remuneración, ¿no? A igual cargo, a igual nivel y a igual función deben recibir la misma remuneración, ¿no? Ese es el principio. Otro de los principios que inspira esta ley de servicio civil es la meritocracia, ¿no? Tenemos que la ley de servicio civil, por meritocracia, se indica que va a incorporar a los servidores a este nuevo régimen de servicio civil. Entonces van a haber los famosos concursos públicos para poder cubrir plazas dentro de este régimen de servicio civil. Bien, entonces son principios que van inspirando esta ley. Otro de los principios es que al momento de la liquidación de beneficios, pues todos los trabajadores tengan una sola liquidación de beneficios, una sola liquidación de derechos, ¿no? Entonces todos los trabajadores van a poder percibir el mismo monto como liquidación. Se dice porque todavía no hay las escalas remunerativas del servicio civil, pero se dice que este régimen de servicio civil va a tener una escala remunerativa acorde a la situación actual económica del país y acorde a la canasta familiar que se tiene en la actualidad. Entonces se habla mucho en que estas escalas remunerativas van a ser, bueno, de alguna manera significativas, ¿no? Ojalá que sea así y no sean tan bajas, ¿no? Porque finalmente si tenemos una escala remunerativa baja en sueldo, pues no vamos a solucionar la problemática laboral del país, ¿no? Ojalá que esta escala remunerativa de sueldo pues pueda cubrir
las necesidades básicas de subsistencia del trabajador y de sus familias, ¿no? Bien, entonces estamos viendo cómo los regímenes laborales del país se van a unificar en un nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Van a permanecer los otros regímenes, por supuesto, los de la salud, ¿no? El régimen de la policía. Esos regímenes se van a mantener porque la ley de servicio civil lo que va a atender es los regímenes del servidor público en sí, ¿no? 276, 728 y CAS. ¿Ve? Entonces, estamos viendo cómo han ido los sistemas administrativos y estamos justamente ahorita en la etapa de sistemas administrativos, ¿no? Y vemos cómo el sistema administrativo de contratación del Estado, dijimos, sí ha cambiado, ha evolucionado, ¿no? Después del Consucode se ha dado una nueva norma, que es la Ley de Contratación del Estado, se ha creado una nueva entidad que es el OCE, el Organismo Supervisor de Contratación del Estado, y que justamente como uno de sus principios es el de transparentar las adquisiciones del Estado. De otro lado, hemos tratado el sistema de recursos humanos todavía con muchas deficiencias en la actualidad, porque solamente se ha dado un paso, pero necesita que ese avance que se ha logrado con dictarse la ley de servicio civil se concrete finalmente, ¿no? Y se logre desarrollar en el país una política laboral uniforme, una política laboral justa, una política laboral acorde a las necesidades propias del trabajador. Entonces vemos sistemas administrativos de contratación del Estado, el sistema administrativo de recursos humanos, pero también hay otros sistemas administrativos que vemos que probablemente siguen una rutina y no evolucionan mucho. El sistema de tesorería, ¿no? El del país tiene un marco normativo todavía bastante antiguo, ¿no? Ha evolucionado mucho el sistema de tesorería, ¿no? Tenemos los sistemas administrativos que van orientados al tema contable de las entidades públicas, pero bueno, no han sufrido muchas variaciones en lo que es como sistemas administrativos en sí, ¿no? Tenemos también como sistema administrativo el sistema administrativo, recuerden cuál más, tenemos abastecimiento, que ya lo dijimos, ¿no? El sistema que justamente ve las adquisiciones del Estado, el sistema de control, ¿no? El sistema administrativo de control que está básicamente es sustentado ¿en qué? En la función de la Contraloría General de la República, ¿no? Está sustentado en la función de la Contraloría General de la República. Entonces, el sistema de control no presenta muchas variaciones también, ¿no? Actualmente el sistema de control presenta muy pocos avances y muy pocos cambios, ¿no? En lo que es en la función pública. Está desarrollando más su función. Y vemos que el sistema de control y los amigos de auditoría siempre mantienen, vamos a decirlo así, su clásica actuación posterior, ¿no? Ellos mantienen siempre su clásica intervención nunca la intervención de los amigos auditores o de la Contraloría es pre. Sin embargo, ¿no? Se ha dado un cambio importante en el tema de control gubernamental al instituirse en las entidades públicas, ¿qué cosa? El control previo, ¿no? El control previo que vemos que es un avance, ¿no? Es un cambio que se ha dado ya en las entidades públicas, el control previo, ¿no? Control previo que permite ahora, de alguna manera, a las oficinas de administración, ¿no? Revisar un poco la parte contable, ¿no? Revisar las rendiciones de cuentas, revisar, ¿no? el sustento de esas rendiciones. Entonces, de alguna manera ya se está ejerciendo cierto control antes y no posterior, pero no es ese control previo, lógicamente no está a cargo de la Contraloría, ¿no? Sino de la propia administración, ¿no? De la propia administración, que tiene que generar sus propios órganos de control previo, ¿no? Entonces, bien, pero de alguna manera, si vemos cómo esta gestión pública cambia, sí se está dando cambios, ¿no? Vemos cómo evoluciona, o sea, control previo ahora, antes, definitivamente años atrás, no había control previo, y el control lo ejercían los auditores, y el control era siempre posterior, ¿no? Un control posterior, nunca pre, sino post, ¿no? Una vez que ya se cometía la falta, que ya el funcionario había incurrido en falta, ahí intervenía el auditor, ¿no? Para decirle, ¿sabes qué? Ya estás hecho, ¿no? Cometiste esta infracción, no cumpliste lo que dice la directiva tal, y bueno, pues ya solamente queda en poder
de alguna manera solamente es recibir la sanción que le corresponda, ¿no? El control posterior es así, ¿no? Nunca un control previo se da, al menos en el trabajo de los auditores, ¿no? Ahí hay un cambio, como les decía, en el control previo, que ya está a cargo de la misma administración, ¿no? El control previo que está a cargo de las mismas oficinas de administración, y con el fin, más que nada, de transparentar en sí las rendiciones de cuentas, el aspecto contable, ¿no? Y el tema de sustento de los gastos, ¿no? Del Estado. Entonces, vamos a ver cómo ahí ha habido un cambio en el sistema de control, ¿no? Y vemos también en otros sistemas qué cambios más se han dado. Bueno, básicamente creo que en esos sistemas se ven muchos de los cambios, ¿no? En esos sistemas que hemos mencionado. Y tenemos que seguir ahora con el tema de los sistemas funcionales, los sistemas administrativos que ya los hemos estado desarrollando ahora. Vamos a ver un poco los sistemas funcionales en sí del Estado, que son básicamente los que nos permiten tomar decisiones, ¿no? Nos permiten tomar las decisiones. Y así tenemos los sistemas funcionales, que son ya los propios, ¿no? Los propios de la misma estructura orgánica de las entidades públicas, ¿no? Son sistemas funcionales que permiten de alguna manera la mejora toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en los ministerios, las estructuras orgánicas, si bien es cierto, son muy clásicas, ¿no? Tenemos una estructura orgánica que va de ministro, viceministro, secretario general, ¿no? Directores generales, directores de línea y finalmente jefes de área, ¿no? Muchos de los casos es muy similar, pero lo que pasa es que se fundamenta esta estructura orgánica de los ministerios ¿en qué? En la LOPE, ¿no? La LOPE es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Revisen también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que vean cómo deben conformarse las estructuras orgánicas de las entidades públicas. ¿Bien? Entonces, para ver, si queremos hablar de sistemas funcionales, queremos ver cómo el titular o los titulares de entidades pueden tomar decisiones en sí, de manera mucho más práctica, mucho más fácil. Y para eso, pues, se ha ido mejorando también, ¿no? La gestión pública ha ido mejorando los sistemas en ese aspecto, y ya tenemos también ahora que pues, si bien es cierto, podemos pensar que eso puede generar una mayor burocracia, pues hay gabinete de asesores, ¿no? Hay gabinete de asesores del titular de pliego, hay gabinete de asesores de los vices, hay gabinete de asesores de la secretaria general, pero justamente ¿con qué finalidad? Con hacer funcionar su decisión, ¿no? Con lograr que las decisiones fluyan, ¿no? Porque también podemos, si queremos evitar, por ejemplo, todo ese aparato que sería el equipo de asesores y de repente todo un equipo de soporte que pueda tener un funcionario, pero también es importante ello, porque hace que justamente la toma de decisiones sea mucho más óptima del funcionario, ¿no? El que pueda, por ejemplo, contar con un sistema funcional de asesoramiento, le permite pues a ese funcionario, ¿no? Tomar una decisión óptima, ¿no? A un ministro de repente tomar una decisión mucho más óptima. ¿Para qué? Para de repente favorecer, ¿no? La población o un sector de la población. Entonces sí queremos ver de alguna manera que las decisiones sean funcionales, ¿no? De los funcionarios, de los entes que desarrollan finalmente la toma de decisiones en el país, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto queremos ver sistemas funcionales, ¿no? Ya hemos visto los sistemas administrativos, pero queremos ver que las estructuras orgánicas también de las entidades sean pues funcionales, ¿no? Quizás en el tema de ministerios, pues las estructuras orgánicas se mantienen de alguna manera muy clásicas, ¿no? Pero en los organismos públicos, ahí vemos cómo cambia la cosa, ¿no? Los que trabajan de repente en organismos públicos podrán ver de que sus organismos pues tienen una estructura orgánica mucho más horizontal, ¿no? Un poco más horizontal que la de un ministerio, en la que vemos que la escala de un ministerio viene desde un jefe de área, sigue por un director de línea, un director general, un secretario general, 2 vices y un ministro, ¿no? Entonces, en los organismos públicos vemos que la estructura o el sistema funcional es mucho más horizontal, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, que en los organismos públicos tenemos el equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo, probablemente un gerente de la oficina, ¿no? Y el presidente directorio, no sé, en algunos casos probablemente un secretario general o un gerente general del organismo y el presidente.